la unción y el uso espiritual del shofar en la congregación. En el lugar donde escuchen el sonido del shofar, vengan y reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Libro de Nehemías, capítulo 4, verso 20. ¿Qué es el shofar? Para responder a esta pregunta debemos de ir a la palabra fiel, eterna y verdadera de Dios, la Biblia, donde a través de sus relatos e historias podremos conocer los momentos, los motivos y las razones del por qué y cuándo se le hizo sonar. Como lo describe la palabra de Dios, el shofar es un instrumento físico, pero con un profundo y determinado sentido profético y espiritual. Se le menciona en más de 70 versículos de la Biblia, donde podemos ver que su presencia y uso datan desde el libro de Éxodo, donde además se le menciona a través del tiempo en muchos de los libros de la palabra de Dios, llegando incluso a hacer acto de presencia hasta el mismísimo libro del Apocalipsis, revelándonos claramente la actual vigencia e importancia de su uso en estos últimos tiempos, días peligrosos, días de guerra, que como cuerpo de Cristo, día tras día nos toca enfrentar. Entonces, se nos hace muy necesario conocer bíblicamente la historia e importancia del shofar y su uso espiritual en medio de su pueblo redimido y escogido, en medio de la congregación. Origen e historia bíblica del uso espiritual del shofar. El sonido de la salvación. En el libro de Génesis, en su capítulo 22, verso 2, Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. En Israel, el pueblo judío conoce el monte Moriah como monte del templo. Además, la Biblia se refiere a esta región como monte Sión o monte de Sión, que se refiere al monte del templo en Jerusalén, que es prácticamente sinónimo de la antigua Jerusalén. Aquí es donde David construyó su altar y más tarde su hijo Salomón construye el templo. Este lugar se convierte en el hogar del monte del templo y es en esta misma área y región donde se sacrifica al Señor Jesús, pero fuera de los muros del templo de la ciudad. Es en este mismo lugar, el monte Moriah, monte de Sión, el lugar donde Dios le ordenó a Abraham venir desde tan lejos, a 3 días de camino, para entregar a su amado y único hijo. Ahora, justo cuando Abraham estaba a punto de terminar de obedecer la orden del Señor de sacrificar a Isaac, Dios le detuvo y le proporcionó un carnero como sacrificio sustitutivo. El monte Moriah fue el lugar donde Abraham caminó en y por fe. Aquí podemos ver los acontecimientos ocurridos en el monte Moriah como un presagio profético de lo que Dios haría por nosotros para que no pereciésemos. Dios Padre tomaría a su único hijo, el hijo a quien ama, entregándolo para ser sacrificado, para que por el Señor Jesucristo fuésemos rescatados y pasásemos de muerte a vida. El shofar en sí es un recordatorio de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y la provisión por parte de Dios de un carnero dado a nosotros, simbolizando y estableciendo la entrega de su Hijo unigénito, quien entregaría su propia vida y derramaría su preciosa sangre como el Cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Así es, nuestro Dios y Padre cumplió su promesa al entregar a su único Hijo para ser sacrificado por todos y cada uno de nosotros, y así poder anular todo decreto, expiar todo pecado y toda culpa y condena que nos era adversa.
Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 4. Mira que escrito está: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Cada vez que hagamos sonar ese chofar, esa bocina, estaremos recordando en nuestras vidas el gran amor de Dios hacia nosotros, al haber dado cumplimiento al pacto y a la promesa, habiendo ofrecido a su único Hijo. Asimismo, estaremos recordando el magnánimo sacrificio del Señor Jesucristo al haberse entregado a sí mismo por cada uno de nosotros, como lo declara Filipenses capítulo 2 de los versos 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como podemos ver, el sonido del chofar es el directo llamado de Cristo Jesús para recibir, por gracia, el inmerecido regalo de la salvación. Este sonido está destinado a despertar y a abrir el corazón del ser humano para venir al arrepentimiento. El chofar, cuerno de aquel carnero en la zarza dado por Dios, es el sonido de la redención que nos recuerda el pacto de sustitución descrito en el libro de Génesis. El Señor Jesucristo es ese último cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac. El Señor Jesús es el sacrificio de sustitución. El sonido del chofar es el sonido de Yeshua, la salvación que solo de Él proviene y que le recuerda a todo el mundo espiritual su entrega y magnánimo sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Su triunfo en la cruz consumado es, y su resurrección, habiendo vencido a la muerte y alcanzado la victoria sobre Satanás y sobre todo su reino de maldad, junto a todas sus huestes y principados, a los cuales expuso y avergonzó públicamente. Jesús es el sumo sacerdote que tanto necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Libro de Hebreos, capítulo 7, versos 27 y 28. Al son del chofar, proclamamos abiertamente la aceptación de Jehová, Dios Padre, y del Señor Jesucristo como Dios, Rey y Señor sobre todos los asuntos del hombre y del universo entero, declarando e invocando así su presencia en el mundo, su intervención divina y soberanía sobre todas las cosas, dándole además a conocer a su creación y a su pueblo temor de Dios. Los sones del chofar son una directa advertencia para toda la humanidad de rendir nuestra voluntad a la suya, como está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. En pocas palabras, cualquiera que oyere el sonido del chofar
y no se prepare para la batalla, será el único responsable de su muerte. Otro hecho importante mencionado en la palabra de Dios fue la entrega de los mandamientos del Señor a Moisés en el monte de Sinaí, que fue acompañada por el sonido de un chofar celestial. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina, el chofar, iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Jehová le respondía con voz de trueno. Libro de Éxodo, capítulo 19, versos 18 y 19. En el libro de Josué, en su capítulo 6, de los versos 2 al 5, se nos declara que, por directa orden de Dios, los sacerdotes debían de hacer sonar los chofares y todo el pueblo gritar a voz en guerra. Como está escrito: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando tocaren prolongadamente el chofar de jubileo, así que oyereis la voz del chofar, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho hacia adelante. Aquí es donde todo comienza a tener sentido. Leamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 de su verso 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie, inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Revelador es ver en estos 2 versículos manifestada una vez más desde el Antiguo Testamento la presencia del Señor Jesucristo, acompañando a Josué y todo su pueblo, incluso mucho antes, desde el primer día de la creación del ser humano sobre la tierra. El libro de Juan, en su verso 8, verso 58, nos declara que Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Así entonces, por orden de Dios, de hacer sonar los chofares para que por la directa acción del Espíritu Santo de Dios fuesen derribados los muros de Jericó, como así lo indica la palabra de Dios en el libro de Josué, en su capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomó. Qué revelador es entender que los sonidos del chofar representan la misma presencia del Señor Jesucristo en Jericó, y que esos muros que eran infranqueables cayeron como arena a sus pies. ¡Aleluya! Asimismo, al sonido del chofar, Gedeón y sus 300 valientes derrotaron a los madianitas. Yo tocaré la trompeta, dijo Gedeón, y todos los que estén conmigo, y vosotros también tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová. Libro de Jueces, capítulo 7, verso 18. Y los 300 tocaban los chofares, cada uno con su compañero en todo el campamento, y el ejército enemigo huyó. Libro de Jueces, capítulo 7, verso 20. Este capítulo nos relata que los 300 guerreros solo hicieron sonar sus trompetas, y el enemigo fue trastornado y confundido por Dios, hiriéndose y matándose entre ellos.
Aquí vemos reflejada una vez más la directa acción y presencia del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios sobre los enemigos del pueblo, revelándonos cómo Dios acompaña, auxilia y apoya a su pueblo físico y espiritual en cada momento de aflicción. Al sonar del chofar, nuestros enemigos espirituales, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, son confundidos, dispersados y derrotados, siendo sus sonidos la voz y presencia de Dios y del Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu que viene a nuestro auxilio para socorrernos, a obrar a nuestro favor, derribando toda fortaleza que se nos oponga en nuestro caminar hacia esa tierra prometida a nosotros por el Señor Jesús, la Nueva Jerusalén. Otro ejemplo de su uso es que cada vez que se ungía y anunciaba un nuevo rey de Israel, se hacía tocar el chofar como motivo de celebración y de fiesta. Recordemos este pasaje bíblico en 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, al igual que en los días de antaño, declaremos al son del chofar al Señor Jesús como Dios, Rey y Señor no solo de Israel, sino de toda la creación, declarando además a través de sus sonidos su pronta e inminente segunda venida. De hecho, cuando el Rey venga, su palabra dice: porque el Señor Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Entonces, a la luz de la palabra, se nos revela que el chofar es un instrumento bíblico y profético. Es trompeta de Dios. Es el sonido de la voz de Jehová, Dios Padre hablándonos y manifestándose en medio de nosotros, llamándonos a venir a su presencia al sonar de la bocina. Libro de Éxodo capítulo 19, verso 13. Como hemos podido ver en estos relatos bíblicos, al uso del chofar por fe, se derribaron las murallas, y no solo las murallas y fortalezas físicas, sino, en primer lugar, las espirituales, revelándonos así esta verdadera arma de guerra espiritual, de liberación, de auxilio, de súplica y socorro, de contención y defensa, de ataque y de contraataque, y de destrucción de toda forma y clase de acciones y ataques del maligno y de sus huestes de maldad en contra del pueblo de Dios. Actualmente, el uso del chofar está dedicado para hacerlo sonar cada vez que se va a dar lectura a la palabra de Dios, y también hacerlo sonar al inicio y al término de cada una de las 7 fiestas solemnes del pueblo de Israel. Libro de Levítico capítulo 23, verso 2. Siendo estas fiestas: número 1. La fiesta de la Pascua. Fiesta que se celebra para recordar y nunca olvidar cuando el Señor sacó a su pueblo Israel de esclavitud y de servidumbre desde Egipto. Ahora nosotros haremos sonar el chofar para recordar la libertad y salvación espiritual que hemos alcanzado en Cristo Jesús, ya que Él nos hizo libres y nos dio vida y vida en abundancia. Número 2. La fiesta de los panes sin levadura, que nos recuerda la separación de todas y cada una de las cosas leudadas y pecaminosas en nuestras vidas, llamándonos a alimentarnos de Cristo Jesús, que es el pan de vida del creyente. Número 3. La fiesta de las primicias, ceremonia que consiste en presentar al Dios de Israel lo primero, lo mejor, lo escogido. No solo es una forma de agradecer por las bendiciones recibidas, sino que representa también
el pago del tributo correspondiente al dueño de la tierra. Libro de Levítico, capítulo 25, verso 23. Número 4. La fiesta de Pentecostés. Fiesta que recuerda el día en que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley y enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de nosotros. Recordar que cuando se celebraba esta fiesta en Jerusalén fue cuando descendió el Espíritu Santo para quedarse a habitar entre nosotros, en nuestro ser, cumpliéndose así la promesa del Señor Jesucristo cuando dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Libro de Juan, capítulo 14, verso 26, y libro de Juan, capítulo 16, de los versos 7 al 11. Número 5. La fiesta de las trompetas. Se celebra para recordar dos hechos importantes, uno histórico y otro profético, el inicio y el fin de todas las cosas. En primer lugar, lo histórico, recordar la creación del mundo y el inicio de todas las cosas. Es un tiempo para reconocer la soberanía y potestad de Dios sobre toda la creación. En segundo lugar, lo profético, para recordar al son de sus sonidos y toques que viene el día grande de Jehová, día de juicio. Libro de Joel, capítulo 2, verso 1, y libro de Sofonías, capítulo 1, de los versos 14 al 16. Número 6. La fiesta del perdón y expiación. Día de llamado al pueblo al arrepentimiento. Día de oración. Día de ayuno. Día de recogimiento espiritual. Día de búsqueda del perdón divino de Dios, confesando todo pecado, delito, falta o transgresión, comprometiéndose a apartarse completamente de ese pecado para así hallar misericordia. Libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Y por último, en número 7, la fiesta de los tabernáculos. El libro de Levítico en su capítulo 23, verso 43 nos dice: para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. En otras palabras, busca recordar a las generaciones futuras que Dios es el Redentor de su pueblo, quien los liberó de la esclavitud en Egipto, los sustentó en tabernáculos en el desierto, proveyendo para todas y cada una de sus necesidades, y que Él es nuestro Dios, quien mora en medio de su pueblo. Libro de Números, capítulo 2, versos 2 y verso 17. En cada una de estas 7 fiestas se da inicio y término a ellas a los sones y sonidos del chofar. En ellos se hace un llamado general a todo el pueblo a acercarse para buscar el rostro del Señor, honrándole y agradeciéndole por la magnificencia de su amor y las misericordias para con su pueblo. El sonido del chofar nos estimula a recordar la pronta e inminente segunda venida del Señor Jesucristo y nuestro encuentro y eterna reunión con Él, como lo describe claramente el libro de Mateo en su capítulo 24, verso 31, y también Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. También, al escuchar sus sonidos en estos últimos días que vivimos antes de su regreso, nos estimula a desear buscar y vivir en santidad, como nos exhorta 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa
y piadosa manera de vivir. Los sonidos del shofar llevan en sí lenguaje y presencia espiritual. Entonces, al hacerse presente la presencia del Espíritu Santo de Dios, se logra un mejor entendimiento de la palabra de Dios, revelándonos cada uno de sus misterios y profecías que hay en ella, logrando así una mejor comprensión del plan de salvación a través del Señor Jesucristo como el único y verdadero Mesías. Libro de Juan, capítulo 16, verso 13. Al sonido del shofar se ha hecho y se sigue haciendo manifiesta, a vista de todos, la fuerza y los poderes del reino de Dios en los cielos y aquí en la tierra. Como hemos podido ver hasta el momento, el shofar es claramente un arma de guerra espiritual. No lo olvide, mi hermano, no lo deje de recordar, mi hermana. Al ser hechos hijos del Dios Altísimo y Todopoderoso a través del Señor Jesucristo, el enemigo de nuestras almas junto a sus huestes de maldad tratarán de apartarnos de todas las bendiciones que Dios Padre en Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. En pocas palabras, como usted ya lo sabe, nos quieren robar, matar y destruir. Por ende, en esta guerra espiritual en la cual nos encontramos inmersos, debemos de presentarnos viviendo en obediencia a la palabra de Dios, estando firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos, como está claramente escrito en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, de los versos 10 al 17. En este mundo, en esta vida, este caminar en Cristo Jesús se enfrenta con el conocimiento y la sabiduría que nos da su palabra, con siempre recurrentes oraciones y constantes ayunos, esforzándonos día tras día por ser mejores hijos y ser hallados irreprensibles ante Dios, con el valor que nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nos dará perpetua victoria a través de su nombre, el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, Dios, Rey y Señor. A defenderse, pueblo escogido, real sacerdocio de Dios, a tomar las armas de nuestra milicia, como escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, de los versos 4 al 6. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una vez más, nunca lo olvide, mi hermano, siempre recuérdelo, mi hermana, la victoria es segura en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos, capítulo 8, verso 37. Ahora bien, al considerar estos relatos bíblicos, ¿qué sucede entonces cuando hacemos sonar el shofar? Al son del shofar se declara en nuestra casa espiritual al Señor Jesucristo como Hijo del Dios Altísimo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Príncipe de Paz, Emmanuel, Dios con nosotros, invitándole a ser la vid y roca eterna en nuestras vidas y en nuestra congregación. Al sonido del shofar se invita a Dios Padre, al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu a ser glorificados, invocando su santo nombre e invitándolos en un llamado directo a que su presencia se manifieste en medio de su pueblo. Al son del shofar honramos al único y verdadero Dios, Rey de Israel y de toda la creación, recordando el magnánimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Al son del shofar se activa la presencia y unción del Espíritu Santo de Dios, preparando los corazones
a recibir el llamado del Señor, para venir a arrepentimiento y salvación, bautismo y llenura del Espíritu Santo de Dios, y también para recibir liberación y sanidad espiritual y física. Todo el reino espiritual reconoce el sonido del chofar, ya que éste convoca y activa la presencia del Señor y de su Santo Espíritu, donde además los ángeles de Dios toman posesión del lugar, ya que se activa el reino de los cielos en la tierra. Al son del chofar, el Espíritu Santo de Dios nos llama y anima a nosotros, sus hijos, a acercarnos a Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, a limpiar nuestras vestiduras y purificar nuestro aceite, apartándonos del pecado, recibiendo el llamado para dejar Roma y venir a Jerusalén, es decir, el llamado para salir del pecado y venir a santidad, salir de la muerte y venir a la vida y salvación en Cristo Jesús. Al sonar del chofar materializamos y traemos la unción de lo invisible a lo visible. Al son del chofar, Dios viene al rescate del que lo invoca, fortaleciéndonos y dándonos el carácter espiritual de Cristo, despertándonos espiritualmente y poniéndonos en alerta para la batalla. Al son del chofar se llama al pueblo de Dios y a su creación a arrepentirse de todas y cada una de sus faltas, delitos, transgresiones y pecados. Al son del chofar también se convoca al pueblo a venir a alabar, adorar, bendecir y glorificar su santo nombre, para pelear la buena batalla a través de la adoración y la alabanza, y también en oración y ayuno congregacional. A través de la directa administración de la palabra de Dios en la congregación, cada uno de los derechos, mentiras y engaños que el maligno hubiese sembrado en el corazón, en la mente y en las vidas de las personas, todas y cada una de ellas serán traídas a la luz de Cristo Jesús. Además, donde toda forma, clase y tipo de influencias espirituales malignas y de espíritus inmundos que provocaban enfermedades físicas y espirituales en las personas son abiertamente expuestas, dándonos a nosotros, sus hijos, la oportunidad de ministrar liberación, sanación espiritual y física por la directa acción del Espíritu Santo de Dios a través de la oración intercesora en ellos, echando fuera, en el nombre de Cristo Jesús, a toda clase de espíritus de inmundicia y de pecado que estaban llevando a destrucción y a muerte a las personas. Siendo estos espíritus de inmundicia, que a través de mentiras y engaños provocaron e indujeron en la persona deseos contra naturaleza de tener relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, y éstas, después de haberse consumado, inevitablemente cargar y enfrentar las consecuencias espirituales por ese acto inmoral, que es contrario a la naturaleza del uso natural y predeterminado del cuerpo establecido por el Señor desde el principio. Quedarán también expuestos toda clase de espíritus de suicidio y de muerte, espíritus que provocaban enfermedades catastróficas en las personas, espíritus de demencia y bipolaridad, espíritus de depresión y ansiedad, espíritus de alcoholismo, espíritus de drogadicción, espíritus de mentira y engaño, espíritus de rencor y odio, espíritus de cobardía y temor, solo por nombrar algunos. Estos enemigos espirituales son abiertamente expuestos y despojados de todo derecho que tenían en las personas, siendo enfrentados, atados y echados fuera en el nombre de Cristo Jesús, exponiendo y destruyendo toda fortaleza y toda forma de hechizos, conjuros y maldiciones espirituales que hayan sido echadas sobre las personas, haciéndolas libres. Estas, al ser ministradas en liberación, el Espíritu de Dios tendrá amplitud total para provocar en ellos un clamor a Dios Padre, generando en ellos un verdadero arrepentimiento en sus corazones, alcanzando por gracia y en Cristo Jesús el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, desatando asimismo la sanidad y liberación espiritual y física que tanto necesitan,
a vista y para testimonio de todos. Y por si fuese poco, al ser libre de las cadenas de todas esas inmundicias espirituales, la presencia de nuestro Salvador, Cristo Jesús, y la bendición de su perdón, de su amor, de su paz y de su Santo Espíritu inundará desde lo más profundo de su ser, sus vidas y sus corazones. El sonido del chofar lleva en sí mismo simbolismo profético, ya que se le recuerda a Satanás y a todo su reino de demonios, sombras y huestes de maldad que han sido derrotados por Cristo Jesús. Es precisamente en este punto donde se debilitan y dispersan, tiemblan y se alborotan, huyen en todas direcciones ante la inminente y poderosa presencia del Espíritu Santo de Dios, recordándoles la pronta, inevitable e inminente venida del Señor Jesucristo y de todo su reino junto a Él, que viene a buscar a su iglesia, a su novia, a su pueblo, a nosotros, sus hijos. Al sonar del chofar se les recuerda el eterno castigo y condena que les espera a Satanás y a todas sus legiones de maldad en el lago de fuego, tal y como lo describe el libro de Apocalipsis en su capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo debe de ser el chofar? En primer lugar, todo chofar antes de ser usado en la congregación debe de ser presentado y consagrado a Dios para que sea conocido por el Señor. Así también los que cargarán y harán sonar él o los chofares en medio del pueblo. El chofar debe de ser de animales limpios como carneros o cabras, o de animales africanos de pezuña como antílopes y gacelas, de los cuales de la majestuosidad de sus cuernos brotan sonidos de liberación. El chofar puede construirse de los animales antes mencionados, a excepción del cuerno de toro o de la vaca, del becerro o del buey, por deferencia al incidente del becerro de oro y su culto idólatra. Hechos relatados en el libro de Éxodo, capítulo 32, de los versos 4 al 6. El chofar no debe de estar adornado con absolutamente nada, ni debe de tener resquebrajaduras. El chofar bajo ningún punto de vista puede ser visto o considerado como un atuendo de buena suerte, ya que esta sola acción es y será considerada idolatría. Los sonidos del chofar. Cada sonido es la voz de Dios hablando a su pueblo, donde cada uno de ellos trae recogimiento espiritual y sumisión al Espíritu Santo. Cada chofar es único, teniendo cada uno de ellos su propia personalidad, por dar cada uno de ellos diferentes tonos y sonidos en particular. Se conocen más de 30 notas que los chofares pueden dar. Ahora bien, son varios los sonidos de llamado a través del chofar que se pueden realizar, pero son solo 4 los sonidos más importantes, establecidos y formalmente reconocidos. Estos sonidos poseen un orden de toque y podrán alternarse dependiendo de la ocasión y la necesidad espiritual que se esté enfrentando en la congregación. Primer sonido, el sonido de tequía, sonido claro como de trompeta que nos llama a entronar a Dios en nuestros corazones, reconociendo al Señor Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, el Cristo. Es un sonido de trompeta largo que dura de 3 a 4 segundos en una secuencia de 3 repeticiones. Segundo sonido, el sonido Chevarim. El libro de Isaías en su capítulo 58, verso 1, nos declara: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Chevarim es un sonido de 3 notas o toques cortos, como de suaves suspiros. Este sonido será hecho para venir ante Dios y doblegarnos,
un llamado a quebrantarnos, un llamado genuino al arrepentimiento para así poder recibir la bendición de su perdón y por ende liberación, siendo hosana sobre su pueblo, hosana Señor. El Señor nos declara en el libro de Isaías, en su capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tercer sonido, el sonido teruá. El libro de Números, en el capítulo 10, verso 9, nos declara: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Es un sonido que se da para alentar y preparar al pueblo para la guerra espiritual, para orar y ayunar, para declarar la palabra. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, el que se dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. Libro de Zacarías capítulo 4, verso 6. Es un sonido de toque de 9 tonos cortos en rápida sucesión que deben realizarse entre 4 a 5 segundos como máximo. Cuarto sonido, el sonido Tequía Gedolá. Este sonido declara abiertamente la venida y el inminente regreso y retorno del Señor Jesucristo por su iglesia, su novia, nosotros, sus redimidos. Es un toque único y largo, manteniendo el máximo de capacidad pulmonar y haciéndolo sonar hasta el último suspiro de aire y aliento de nuestro ser. Estos son los 4 toques principales que se realizan con el shofar. Ahora, en los momentos de alabanza, adoración y júbilo, se podrá hacer sonar el shofar para motivar al pueblo de Dios a alabarle. Estos estarán directamente relacionados para honrar el santo nombre de Dios y el de su Hijo Jesucristo, y para darle la bienvenida a su Santo Espíritu. Además, se hace sonar el shofar para que todo el pueblo venga y se reconcilie con el Señor, y también en los días de llamado a oración y ayuno congregacional, para así estar unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Explicada y dada a conocer la función del shofar, ¿quiénes entonces pueden hacer sonar el shofar en medio de la congregación, en el lugar santísimo, en el altar? Entendiendo que existe el Israel físico, el pueblo escogido por Dios, también estamos nosotros, su Israel espiritual, el que fue comprado a precio de sangre, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por ende, todo redimido en Cristo Jesús y lleno del Espíritu Santo de Dios, viviendo en obediencia y temor reverente a Dios, podrá tocar y hacer sonar el shofar en la congregación, habiendo sido presentados primeramente en oración por el cuerpo pastoral de la iglesia y así ser reconocidos por el Señor, viviendo una vida de oración y ayuno, intercediendo y llevando una vida plena en Cristo Jesús, para que cuando el shofar se haga sonar, no dé ese sonido incierto, así como lo declara la palabra en 1 Corintios capítulo 14, verso 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Como shofarista, honra al Señor en cada sonido que des al son del shofar. Cuida y nunca descuides su relación con Dios, viviendo en sacrificio vivo al Señor, para así no ser reprendido por Dios, ni ser tocado ni menos alcanzado por el maligno. Sobre los shofaristas vendrá una unción que deberán cuidar y nunca olvidar, recordando siempre que todo shofarista es primeramente un sacerdote del Señor, un intercesor. Por esta razón, la responsabilidad del shofar estará en aquellos que el Espíritu Santo haya llamado y apartado, el cual les guiará en los sonidos a dar en esos momentos específicos para ministración y edificación del pueblo. Cada shofarista debe estar siempre preparado,
preparado y apercibido para ir delante del pueblo, esto es, intercediendo en cada culto de alabanza y adoración, en cada llamado a oración y ayuno congregacional, en cada retiro espiritual. Los chofaristas, al igual que los hermanos del grupo de alabanza, deben ser siempre los que llegan primero a todo evento y llamado en la congregación, con el deseo y propósito de darle la bienvenida al Santo Espíritu de Dios, orando para que así su presencia en cada casa de oración se haga presente antes de la llegada de los hermanos y de todo el resto del pueblo del Señor. Como chofarista, cada vez que sientas el llamado del Espíritu Santo de Dios en determinado momento de hacer sonar el chofar en la reunión, hazlo estando en completa alianza con su Santo Espíritu. Hazlo con reverencia, de manera ordenada, para así agradar a Dios, dejando que su Santo Espíritu de poder te guíe, para que la bendición de su perdón, el gozo y la alegría de su salvación, la libertad de toda forma de esclavitud al pecado, la sanidad y la santidad que el pueblo tanto anhela y necesita, alcance y llegue a toda la congregación, así como lo declara el libro de Amós en su capítulo 3, versos 6 y 8. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Que el llamado al sonido del chofar en la congregación, hecho en el Espíritu, se escuche en todas y cada una de nuestras casas de oración. Asimismo, al son de sus sonidos, nos despierte de todo sueño y letargo espiritual. Así es, seamos despertados espiritualmente desde lo más profundo de nuestras almas y de nuestros corazones y en toda nuestra forma de ser y de vivir. Bendito sea Jehová, nuestro eterno Padre y Dios, que a través del Señor Jesucristo y de la presencia de su Santo Espíritu de amor y de poder, nos ha bendecido tan grandemente con este instrumento, con el único propósito de socorrernos para romper y destruir toda muralla y cadena espiritual, despojándonos de toda atadura de maldiciones que pesaban sobre nuestras vidas y cuerpos, y para darnos libertad y toda victoria en Cristo Jesús. Escucha, pueblo de Dios, pon oído y presta atención. Vivimos ya los últimos días anunciados en el libro del Apocalipsis. Estamos en la recta final antes del retorno de nuestro Salvador. A despertar, benditos del Señor, y comenzar a velar, a orar, a ayunar, a interceder, a seguir corriendo la buena carrera con paciencia, amor y fe. Pueblo redimido y escogido de Dios, aún hay mucho trabajo que hacer para el Señor y poco tiempo queda. Libro de Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38. Entonces, tocad trompeta en Sión y dar alarma en mi monte santo, y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Libro de Joel, capítulo 2, verso 1. Y también, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Libro de Joel, capítulo 2, verso 15. Sabido es que Sión representa a la ciudad de David, la ciudad de Dios, la tierra de Judá y donde habita el pueblo de Israel. En pocas palabras, Sión es la casa donde habita el Señor y solo Él. Sión es el lugar escogido y señalado para alabar, bendecir, glorificar y exaltar su santo nombre. Hoy, nosotros, su Israel espiritual, sus hijos, en y por Cristo Jesús, haremos sonar el chofar en la congregación y proclamaremos oración y ayuno. Así también que suene el chofar en medio de la alabanza, así como lo declara el Salmo 150 en su verso 3. Alabadle a son de bocina. También el Salmo 98, versos 5 y 6 nos declara: cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Al igual que Gedeón,
Levantémonos en pie de guerra contra el enemigo de nuestras almas, aquel que nos amenaza, acecha y aflige. Declaremos todos a una sola voz, en un mismo espíritu, y juntos a todos los que estén a nuestro alrededor en la congregación. Por Jehová, Dios del universo, y por su Hijo unigénito, nuestro Dios, Rey y Señor, Cristo Jesús. Que suenen las bocinas al son del chofar en medio de la congregación y en todo lugar donde se honra y se alaba el nombre de nuestro Dios y Redentor, Cristo Jesús, hasta el día de su pronta venida. Hijos del Altísimo por gracia, redimidos en Cristo Jesús, luchamos contra un peligroso enemigo, así que no nos descuidemos, perseverando con toda oración y súplica, para así conquistar lo que el Señor nuestro Salvador nos ha dado como herencia, su perdón y salvación. Él es nuestro Abba Padre, por quien nuestra alma y espíritu claman. Él es nuestro único y soberano Padre y Dios. Él ciertamente peleará por nosotros. Libro de Nehemías, capítulo 4, verso 20. Salgan ya de Babilonia, no toquen nada impuro. Salgan ya de Babilonia. Consérvense limpios los que transportan los utensilios del Señor. Libro de Isaías, capítulo 52, verso 11. Por último, la primera carta a los Corintios en su capítulo 15, verso 52 nos declara: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y seguido, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, verso 20. Maranata, el Señor viene. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya.